Vamos a leer en esta mañana la porción desde el versículo 37 hasta el final del capítulo. Leo para ustedes. San Juan 7, 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hasta aquí nomás. Bueno, voy a leer también el 53, hermanos. Dice: cada uno se fue a su casa. Les decía entonces que es bastante útil avanzar en la Biblia parte por parte, de manera sistemática, porque eso nos permite comprender no solo un pasaje aislado, sino en su contexto. Y vamos entonces a meditar en esta última parte del capítulo 7. Algunos de ustedes no estuvieron en las exposiciones anteriores, entonces quiero hacer un breve repaso que nos sirve también a modo de introducción. El capítulo 6 era el que el Señor había hecho el milagro de la multiplicación de los panes, había caminado sobre el mar, muchos discípulos, muchas personas le seguían por lo que Él hacía, por sus milagros. Muchos querían de ese pan que el Señor les dio, vieron en Él quizás un posible gobernante, un rey, un libertador, y esto lo relacionaban también con las profecías que hablaban de un Mesías, de un Salvador, pero lo entendían de una manera quizás terrenal, humana, un gobernante que los iba a librar de la opresión de los romanos. Jesús les habla del pan de vida, que es Él, el que puede saciar el hambre. Jesús les habla palabras que resultan un tanto fuertes, difíciles para ellos aceptar. Les dice que debían comer de Él, debían comer de ese pan, debían beber de su sangre, algo que era muy fuerte para el entendimiento de ellos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero evidentemente lo que Jesús quiere dejar en claro es que no se trata de seguirle tan solo como un líder en este mundo, sino que debían entregar su vida de manera completa a Jesucristo como lo que Él es, como Dios, como Salvador, como el Rey, pero Rey no solo en lo externo, sino aún en el corazón.
Cuando el Señor empieza a hablar de esta manera tan profunda, muchos dejaron de seguirle. Y Jesús confronta a los más cercanos y les dice, ¿quieren acaso ustedes irse también? Allí Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿En quién más podemos tener la esperanza que solamente viene de Jesucristo, la vida eterna, la salvación, el perdón de nuestros pecados? Esto se pone luego en evidencia entonces de que los discípulos del Señor eran menos. Los más cercanos, los que Él había llamado, los apóstoles, algunos que por allí le seguían, pero aún los que estaban naturalmente, humanamente muy cercanos al Señor, sus propios hermanos, no creían en Él. Y esto es como vemos que comienza el capítulo 7. Dice que sus hermanos no creían en Él. Muchos discípulos le habían dejado y aún sus hermanos no creían en Él. Le daban consejos o recomendaciones a Jesús para que tenga más discípulos. Le decían, anda a Jerusalén, date a conocer, haz las señales allí, como si el Señor buscase adeptos que lo defendieran o que votaran por Él como un líder. El Señor no les hace caso a ellos y no va a Jerusalén en ese momento. Sin embargo, sí va luego, porque había una fiesta que era muy importante entre los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, también llamada Sukkot, era una fiesta en la cual los judíos recordaban cuando fueron sacados de Egipto y anduvieron en ese gran camino hacia la tierra prometida como nómades. Y ellos utilizaban tiendas, ¿verdad?, tabernáculos o construían con ramas, le llamaban enramadas también, lugares para habitar fuera de sus casas en Jerusalén, muchos que eran de esa ciudad y otros que venían de distintas partes de Israel, para así hacer memoria y recordar ese tiempo en el cual el Señor les sostuvo como nómades. Bueno, el Señor fue allí porque esta era una fiesta religiosa importante en la cual cada judío debía ir. Y en la mitad de la fiesta se aparece públicamente. Hasta ese momento la gente se preguntaba dónde estaba Jesús, dónde estaba aquel que hacía milagros, señales y que decía cosas por las cuales los religiosos lo querían matar. Y el Señor no había aparecido, pero en la mitad de la fiesta enseñaba. ¿Y qué enseñaba? Enseñaba la doctrina del Padre, de Dios, enseñaba que Dios le había enviado, enseñaba que Él y que Dios Padre están en una misma sintonía, porque evidentemente estamos hablando de un solo Dios, de dos personas, pero un solo Dios. Enseñaba acerca de la ley y de las malas interpretaciones que los religiosos tenían de la ley por la cual tenían sometido al pueblo. Como estaba la ley de guardar el día de reposo, no permitían a la gente que haga un montón de cosas, incluso cosas buenas. De hecho, a Jesús lo querían matar por haber sanado a un paralítico en el día de reposo. El Señor Jesús enseñaba también de que Él iba a partir de este mundo. Algo que no podían comprender las personas. Decían, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a otra región? No entendían que se refería a morir. Entonces, algunas personas tenían dudas. ¿Será Jesús el Cristo? ¿Será que este es realmente el Mesías, el libertador que nos anuncian las Escrituras? Algunos dicen, no, porque Jesús es Galileo y de Galilea no puede salir el Mesías. Otros, como los líderes no creían en Jesús, entonces ellos tampoco creían. Es decir, tenían una fe prestada, seguían a lo que otros creían. Y la mayoría de la gente, a pesar de todo esto, se sorprendía de dos cosas. Se sorprendía de las palabras del Señor y se sorprendían de las obras del Señor. Los religiosos en medio de todo esto querían atraparlo. Una vez más querían atraparlo. Llega en este instante entonces el último día de la fiesta y es lo que acabamos de leer en el versículo 37. En el último día de la fiesta. En este día se realizaba una ceremonia especial de esa fiesta que consistía en el derramamiento de agua. Utilizaban unas vasijas grandes en el cual derramaban agua y esa era una manera de recordar
que en el desierto Dios les proveyó a ellos agua de la roca. Recuerdan ustedes que ellos no tenían qué beber y el agua brotó como un torrente de la roca y así se saciaron. Todo el pueblo de Israel no murió de sed. Entonces ellos hacían memoria de eso. Con estas vasijas, vertiendo agua en las otras vasijas. Esto coincidía también, como era la fiesta de los tabernáculos y tenía que ver con las cosechas, coincidía también con el inicio de la temporada de lluvias. Entonces ellos anticipaban también las bendiciones que iban a ser derramadas del cielo, producto de la provisión del agua, de la lluvia, para que crezcan las plantas, para que fructifiquen y ellos tengan el alimento. Es en ese momento cuando se está haciendo esa ceremonia, en ese último día de la fiesta, cuando el Señor Jesucristo se pone de pie, y yo me imagino allí la escena, ¿verdad? No puedo asegurar que sea exactamente en el mismo momento porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que eso aconteció en el último día de la fiesta. Pero si fue en ese momento, yo me imagino a los sacerdotes poniendo allí el agua en las otras vasijas y a Jesús ponerse de pie y toda la multitud mirando esa agua derramada y de repente escuchando, si alguno tiene sed, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la roca. Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesús es la roca de la cual proviene esa agua espiritual, esta bendición espiritual y todo lo relacionado a la salvación. De Él proviene el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Y eso es lo que aclara el versículo siguiente. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Recordemos que el apóstol Juan escribe mucho tiempo después de que los eventos acontecieron. Evidentemente Juan sabía de lo que Jesús dijo, sabía de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, lo vio resucitado y estuvo presente también en el momento en que el Espíritu Santo descendió. Ahora debemos tratar de hacer un poco memoria la obra que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quizás usted recordará algún pasaje en el cual cuando ungían a un profeta o a un rey, se hablaba de una unción visible, ¿verdad? Se derramaba aceite, pero eso era una referencia también a un obrar especial del Espíritu Santo en algunas personas. Ahora sabemos también que el Espíritu Santo era el que cambiaba los corazones de las personas, porque naturalmente nadie era piadoso en sí mismo, nadie tenía fe en Dios, nadie era justo por sí mismo. Esto lo dice la Escritura con mucha claridad. No hay justo ni aun uno. Todos se apartaron, todos se alejaron de Dios. Pero cuando leemos en el Antiguo Testamento de que había un justo, es porque Dios derramó sobre esa persona su gracia y porque el Espíritu Santo hizo una obra de regeneración. Sin embargo, el Espíritu Santo, como un poder especial y en una presencia permanente en los individuos, solamente estuvo en algunas personas. Lo vemos en Moisés, lo vemos por ejemplo en Sansón, lo vemos en Elías. Algunos otros en los cuales el Espíritu Santo obró en ellos para una función especial. Y hay un pasaje bastante interesante en el Antiguo Testamento, que es en el cual Moisés está abrumado por toda la tarea de lo que implicaba guiar a ese pueblo, un pueblo rebelde. Y en medio de las quejas de ese pueblo, Moisés casi que le pide a Dios que le quite la vida. Y entonces Dios quiere alivianar la carga de Moisés y le dice que llame a 70 hombres al tabernáculo, y en ese momento Dios iba a colocar en esos hombres el espíritu que había en Moisés, lo iba a colocar en esos hombres para que le ayuden con la función.
Entonces, cuando el Espíritu viene sobre estas personas, ellos empiezan a hablar y a profetizar. Y resulta ser de que de esos 70 había 2 que no habían ido al tabernáculo, se habían quedado en el campamento, se llamaban Eldad y Medad. Y resulta que estando allí en el campamento, ellos también empezaron a hablar palabra de Dios y a profetizar. Cuando Josué, el ayudante de Moisés, escucha a estos hombres profetizando, obviamente Moisés era el que era considerado el líder, ¿verdad?, el profeta, el guía. Entonces, Josué quiere impedírselos, le dice a Moisés que se los prohíba. Y presten atención a la palabra que dice Moisés. Dice, leo para ustedes, en Números 11, versículo 29, dice: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu en ellos. O sea, Moisés en ese momento ve esa obra de Dios de colocar el Espíritu en esas personas como una obra de gracia de Dios, concediéndole a esas personas entender la voluntad de Dios y hablar la palabra de Dios. Y entonces Moisés se alegra de eso y dice: ojalá fuese así, que todo el pueblo pudiese entender la voz de Dios y tener la instrucción de Dios. Y este deseo de Moisés fue luego una profecía en Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice: y después derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esta profecía nos habla de que el Espíritu Santo de Dios iba a ser derramado sobre todos. ¿Todos quiénes? Todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia estaba reunida, o podemos decir los discípulos, los creyentes estaban reunidos, esperando el cumplimiento de la promesa, porque el Señor había ascendido y le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo de la promesa sea derramada. Y estando allí reunidos, orando y esperando, el Espíritu Santo es derramado, y todos empezaron a hablar de manera tal de que Dios era glorificado. Y entendemos que esa señal particular fue para ese pueblo específicamente, esos dones sobrenaturales de hablar otras lenguas que no están vigentes hoy, fue una señal clara para los judíos de que era el poder de Dios actuando allí. Esas personas hablaban en idiomas que no estudiaron, no decían entreveros de palabras raras que no tienen significado, hablaban idiomas. Y los que estaban en Jerusalén de otras regiones, partos, medos, elamitas, podían escuchar el mensaje predicado en sus propias lenguas y darse cuenta de que eso era sobrenatural. Algo muy distinto a lo que hoy en día se ve en algunas iglesias, donde dicen que es el obrar de Dios, pero en realidad hay desorden y confusión. Ahora hay algo importante que pasa desde ese momento. Desde ese momento y en adelante, los que pertenecen al pueblo de Dios, los que recibían el Evangelio, se arrepentían de sus pecados y ponían la fe en Jesucristo como Salvador, ese es el pueblo de Dios, recibían entonces la morada del Espíritu Santo. No solo que el Espíritu Santo estaba, porque el Espíritu Santo está en todos lados, sino que moraba en esos creyentes. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Es el poder del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Y necesitamos entender, hermanos, la obra del Espíritu Santo, que tantas veces es confundida, porque precisamente el Espíritu de Dios hace la obra de Dios y no es antagónico a lo que Dios es. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz. Y muchas veces en esos lugares donde dicen que ahí está el Espíritu de Dios, lo que hay es desorden, hay caos, no hay paz. Dios quiere que la gente comprenda la palabra, y lo que muchas veces vemos en los lugares donde dicen que se mueve el Espíritu de Dios es que no se comprende la palabra.
Necesitamos entender qué es lo que Dios hace, cómo actúa su Espíritu en una persona. Y ya lo pasamos cuando estudiamos San Juan capítulo 3, pero necesitamos mencionar eso una vez más. ¿Recuerdan que Nicodemo se acercó para hablar con Jesús y Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo? Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué tenía que entender Nicodemo? Nicodemo tenía que entender de que no era el nacimiento físico lo que hace que una persona tenga la salvación, sino es el nacimiento espiritual, y este nacimiento es del Espíritu. Es una obra de gracia de Dios, no es algo que el ser humano puede hacer. Y la analogía es bastante clara: usted no hizo nada para nacer físicamente, tampoco puede hacer nada para nacer espiritualmente. No es su decisión. Por eso la Biblia dice que no es una obra de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que obra por gracia en el corazón de una persona para que tenga vida espiritual. Y si alguien no tiene vida espiritual, debe conocer cuál es su estado espiritual. El estado espiritual es muerte. Por eso dice la Escritura: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De modo tal de que la primera obra que el Espíritu Santo hace en un pecador es darle vida espiritual. Darle vida espiritual. En ese momento, cuando el pecador se arrepiente, cuando cree en Jesucristo, ¿verdad?, cuando coloca la fe en Jesucristo, es porque previamente el Espíritu de Dios le dio vida. No podía arrepentirse, no podía creer, no podía comprender las cosas del Espíritu de Dios porque estaba muerto. Pero Dios le da vida y entonces cree. ¿Y qué pasa en ese momento? Dice Efesios capítulo 1, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo da vida, el pecador se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, y el Espíritu Santo mora en el creyente. Entonces debemos ver esta diferencia entre el estar del Espíritu Santo y el morar del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dice a los discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y evidentemente Jesús lo dice en tiempo futuro, porque todavía Él no había ascendido a los cielos y el Espíritu de Dios no había sido derramado. ¿Por qué es tan importante entender, hermanos, esta doctrina y esta palabra? Porque realmente hay tanta confusión en torno al Espíritu de Dios, tanta confusión. Necesitamos entender lo que el Espíritu de Dios hace. En primer lugar, dijimos, da vida. Da vida. Cuando da vida espiritual, inevitablemente esa persona va a poder comprender el Evangelio de Dios. Va a entender lo que Jesús hizo en la cruz y no lo va a entender como algo teórico o como algo intelectual, porque muchas personas saben que el Hijo de Dios vino a este mundo, murió en la cruz. Lo va a entender como algo espiritual para la necesidad de su alma. Va a comprender de que Jesús, cuando murió en la cruz, murió por sus pecados personales, los de él, el pecador que lo comprende. Va a decir: Él murió por mí. Generalmente la gente dice: sí, murió por todos para salvarnos. Lo entiende de una manera genérica, pero ¿cree usted que murió por usted? ¿Entiende que en la cruz Jesús estaba sufriendo el castigo por sus pecados? Y usted podría hacer una lista de sus pecados y aún meter todo eso en un paquete y pensar figurativamente que Jesús estaba cargando sus pecados sobre sus espaldas. Él estaba soportando el castigo, y no era el castigo de los hombres, era el castigo de Dios, de la justicia de Dios, que exige que el pecado sea castigado.
Dice la Escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces Dios castiga a su Hijo amado, pero era la única forma de que pudiéramos nosotros ser salvos. Derrama su ira sobre él para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Y es por la justicia de Cristo que nosotros podemos ser justificados. Entonces la obra del Espíritu Santo de Dios es darnos vida para que cuando tenemos vida, cuando nuestros ojos ven espiritualmente, puedan ver a Cristo glorioso y decir, ese es el Salvador que necesito. Y cuando escuchamos su voz que dice, el que tiene sed, venga a mí y beba, usted se dé cuenta que usted tiene sed. Y se dé cuenta que las aguas de este mundo no satisfacen esa sed. Que las aguas del pecado y de los placeres terrenales no sacian esa sed. Y que lo único que sacia su sed es Cristo. Por lo tanto, va a Cristo y bebe de Cristo y recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ese es el evangelio de la salvación. Ahora bien, el creyente, cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo. Y esto no va a causar, como algunos creen, que se va a tirar al piso y va a patalear y se va a revolcar. No, eso es descontrol. Si usted tiene el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer es orar y dar gloria a Dios de que le salvó. Consciente de la mugre de su pecado, pero del poder de la limpieza en la sangre de Cristo. Y va a querer que su vida se postre en adoración y en alabanza a Dios. Y va a querer conocer de Dios, conocer de su palabra y ser guiado para honrarle. Y es ahí donde la obra del Espíritu Santo es tan necesaria. No solo para darnos vida y llevarnos a Cristo, sino también para nuestra vida como creyentes, como discípulos de Cristo. Consideremos lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Yo voy a leer algunos textos, si usted gusta lo puede buscar en la Escritura, si no, presta atención y considera. Dice primera de Juan 2:27, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Todos los creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Como decía Lutero, el sacerdocio de todos los creyentes, todos tenemos acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nos instruye. Y nosotros podemos tomar la Biblia y leerla y meditar y aprender de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. No como algunos decían, ¿verdad? Que la Biblia tenía que ser interpretada por medio de personas específicas para eso. No, cada creyente puede buscar a Dios y conocer la doctrina de Dios por medio de su palabra, entendiendo que el Espíritu Santo nos guía al entendimiento de su voluntad. Ahora, esto no descarta de que Dios da a la iglesia maestros, los cuales, sirviendo al Señor, instruyen a otros. Y esto ciertamente es una gran bendición, porque Dios nos da personas que nos instruyen en la palabra y podemos aprender de eso y crecer y conocerle más. Pero esto no va a eliminar de ninguna manera de que cada creyente puede buscar a Dios por sí mismo y conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nos instruye. En segundo lugar, el Espíritu Santo de Dios capacita al creyente para vencer el pecado y para que refleje un carácter santo. Es decir, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Espíritu Santo nos dio vida, fuimos a Cristo, comprendimos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Él y ahora como discípulos de Cristo nos damos cuenta de que no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos seguir en nuestro camino de pecado.
Tiene que haber un cambio, evidentemente ese cambio se inició en la salvación, pero esa santificación va en aumento cada vez más, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios. Ahí el Espíritu Santo de Dios está actuando. Veamos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 3. Versículo 9. No es Efesios, tengo mal la cita, pero le voy a leer el pasaje. Versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra, capítulo 5, versículo 16, versículo 17 ahora, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué nos dice aquí el apóstol? Nos está diciendo, todas estas cosas, todas estas prácticas, todos estos actos pertenecen a aquellos que viven en la carne, pero los que son de Cristo han comprendido la obra de Cristo en la cruz y han, por la fe, muerto juntamente con Cristo a esa antigua vida. Entonces ahora el poder del Espíritu de Dios se manifiesta en ellos. ¿Cómo? Dándole poder para vencer el pecado, produciendo el fruto del Espíritu de Dios en ellos. Y cuando meditamos en estas características de este fruto, no estamos diciendo nada distinto a lo que las personas vieron en Cristo. ¿Qué vieron en Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros es formar el carácter de Cristo, porque es precisamente la obra de Dios que Cristo sea formado en nosotros. En tercer lugar, el Espíritu de Dios nos reprende, nos exhorta, nos carga la conciencia, porque nos anhela celosamente. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos y amigos, si hay algo que caracteriza a los que son verdaderos creyentes, es que son humildes. Porque el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, nos muestra de que somos pertenencia de Dios, posesión de Dios, y nos marca nuestro pecado y nos lleva a un arrepentimiento. Claro que sale el orgullo de nuestro corazón. Cada vez que pecamos contra Dios estamos siendo orgullosos. Claro que se asoma la soberbia de nuestro viejo hombre que no quiere hacer caso a la palabra. Pero gloria a Dios por Jesucristo y por su Santo Espíritu que obra en nosotros, recordándonos que Cristo pagó en la cruz para salvarnos, que fuimos comprados por precio y que debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, porque no somos nuestros, somos de Dios. En cuarto lugar,
el Espíritu Santo de Dios nos controla para que hagamos el bien y nos capacita para que adoremos al Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró en el pozo con la mujer en Samaria? Que la mujer le hablaba de adoración como si se tratase de religión. Y Jesús le dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando alguien está embriagado con el vino, está borracho? Está controlado por el alcohol, por el licor. No puede actuar completamente en sus cabales porque hay algo que lo controla. Y la Biblia utiliza esta idea para decir que nosotros debemos ser llenos del Espíritu de Dios. El Espíritu debe controlarnos, pero precisamente esa es la idea: controlarnos, no descontrolarnos. Controlarnos para que en nosotros se manifieste el carácter de Cristo y el poder de Dios para vencer el pecado, y controlarnos para que podamos adorar de verdad a Dios. Vean lo que dice. Continúo leyendo Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que pasa cuando un verdadero creyente que tiene el Espíritu de Dios y está siendo controlado por Dios viene a la iglesia y canta un himno? Está adorando a Dios. Cuando eleva una oración, está adorando a Dios. Cuando en su corazón hay gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz, está adorando a Dios. Esto no lo puede hacer un incrédulo. Esto es algo que solo hace aquel que lavó sus pecados en la sangre del Cordero. Entienda, por favor, mi amigo, una persona que no ha venido a Cristo, hay muchas cosas que no puede experimentar. No tiene el poder para vencer el pecado en su vida, por lo tanto es esclavo del pecado. No tiene poder para experimentar la vida y el carácter de Cristo, por lo tanto vive en sus capacidades naturales. Y como las capacidades naturales sabemos que están dominadas por nuestra naturaleza pecaminosa, no puede hacer nada espiritual. Puede hacer cosas buenas en apariencia, pero no son espirituales. Puede hacer una buena obra según los demás, pero no es una buena obra delante de Dios. El que no ha limpiado sus pecados en la sangre de Cristo no sabe lo que es la presencia de Dios morando en su corazón, porque Dios no habita allí. El que no ha ido a Cristo a beber del agua vida no puede adorar a Dios. Y quizás de su boca o de sus palabras está diciendo: Dios te adoro. Pero Dios, que mira el corazón, sabe que no le adora. Porque ese corazón aún no está arrepentido, no ha reconocido su pecado y no sabe que va camino a la condenación porque no se ve culpable. Por lo tanto, esta persona tiene cosas de las cuales preocuparse. Esa larga lista de pecados que lo atormentan y sobre la cual Dios le va a juzgar en la eternidad. Y tiene una sed que no puede saciar. A estas personas Dios le dice en la boca del Señor Jesucristo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerda Jesús junto a la mujer en el pozo. La mujer hablaba del agua que salía del pozo. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A la luz de esto que estamos meditando, ¿te has acercado a Cristo para beber de Él? Alguien puede preguntar y decir: bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No estamos hablando de un agua
visible, un agua física. Estamos hablando de algo espiritual, precisamente es algo espiritual, por eso debes buscarle de manera espiritual. Debes pensar en lo que Dios dice en su palabra, debes analizar tu corazón, debes ver tu culpabilidad. Jesús dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted se considera justo, entonces no está entendiendo el mensaje. Si usted se considera santo en sus propias obras, no está entendiendo el mensaje. Considérese perdido para que el Salvador le rescate. Si usted está sano, no va al médico, y lo leímos hoy. Los sanos no tienen necesidad de médico. Pero si usted se considera enfermo, va al médico. ¿Se ve usted perdido y necesitado de un Salvador? ¿Se da cuenta de su pecado y de la condenación que está preparada para usted a menos que vaya a Cristo en arrepentimiento y en fe? Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Vaya a Él, confiando en esa palabra que Jesús dijo de manera espiritual. No va hacia un Cristo físico, va de manera espiritual, en su mente, en su corazón, en oración, creyendo lo que Jesús dice. Y tristemente en esta historia ahí vemos que muchos dudaban. Algunos decían, ¿y de Galilea va a venir el Cristo? Veamos cómo el enemigo también obra, ¿verdad?, en la mente de las personas, porque muchos juzgaban mal a Cristo pensando de que Él había nacido en Galilea. Jesús había nacido en Belén. Jesús había cumplido con la Escritura. Pero el problema no estaba en Cristo, el problema estaba en que ellos no le conocían. Y le juzgaban en base a su ignorancia. Que no pase eso con usted, mi amigo. No juzgue a Cristo en base a su ignorancia y diga, no, Cristo no sacia todo la sed que yo tengo. Pero si usted lo evalúa mal a Cristo y no comprende el Cristo de la Biblia, no le va a conocer. Los religiosos, llenos de celos y de envidia, querían matarle, iban un paso más allá. Nicodemo ahí interviene. Recuerden el Nicodemo que Jesús le habló del nuevo nacimiento. Interviene aquí diciendo, pero ¿cómo acaso nuestra ley juzga a un hombre si no lo oye primero? Y por intervenir él resulta amenazado, insultado también por los religiosos. Pero quisiera para finalizar que nos quedemos con las palabras de esos alguaciles que enviaron para arrestar a Jesús. Imaginémonos una vez más la escena. El sacerdote tomando la vasija para realizar el derramamiento del agua, las multitudes que estaban en sus enramadas saliendo para ver eso, para gozarse por el cierre, el final de la fiesta, recordar que el agua que salió de la roca les dio a ellos vidas en el desierto, y en ese momento Jesús parándose y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y los alguaciles yendo allí para atraparlo y escuchando esa frase. Y sus brazos debilitándose, sin fuerza para agarrarlo, y volviendo con los hombros bajos. Y los fariseos diciéndole, ¿y dónde está? ¿No lo trajeron? Nunca un hombre jamás ha hablado como este hombre. Nadie ha hablado como este hombre. Es que la palabra de Cristo es palabra viva, que tiene el poder de transformar un corazón, que tiene el poder de dar el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Has escuchado a alguien que hable como Cristo? ¿Has escuchado a alguien que pueda darte palabras de vida eterna como Él y la esperanza que Él da? Él es el que prometió esos ríos de agua viva, que es el Espíritu de Dios morando en ti. ¿Acaso no ha obrado ya el Espíritu de Dios en ti, dándote esa vida espiritual para que veas a Cristo glorioso, maravilloso y salvador, y vayas a Él en arrepentimiento y fe y digas, sí, yo quiero esa agua, yo quiero ser salvo, yo quiero que limpies mis pecados, mis inmundicias, yo quiero seguirte, yo quiero servirte? Porque no hay otra esperanza en este mundo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Irás a Cristo? ¿Te quedarás entre las multitudes con incredulidad?
¿O aún más te enojarás con Cristo, como esos religiosos? Quiera el Señor derramar abundante gracia sobre nosotros para que Él sea glorificado. Oremos.